y voy a proyectar primero la plataforma de mediación. Aquí ustedes pueden observar la información de la clase de hoy, 8 de junio, y se denomina estilos de participación. Yo he tratado precisamente para hoy darles la palabra a ustedes para que puedan participar. Si la clase se llama estilos de participación, pues lo más apropiado es que ustedes también tengan la oportunidad para poder participar en ella. Y entonces la clase la he dividido en dos presentaciones, una que voy a realizar, digamos, aquí en los primeros minutos, en vivo por medio de Zoom. Después vamos a tener un espacio precisamente para la participación de ustedes. Vamos a hacer un trabajo en grupo y lo vamos a compartir. Y después, la segunda parte de los contenidos que estaban programados para hoy. Estos yo los voy a grabar y los voy a subir acá en la plataforma, precisamente para que ustedes puedan accesarlos a partir de mañana y así precisamente aprovechar ese tiempo en el trabajo de grupo. Entonces, igual que en las semanas anteriores, tenemos el acceso a la clase por medio de Zoom, ¿verdad? Es importante porque a veces puede ser que no les llegue o no encuentren el correo que les envié, ¿verdad? El recordatorio donde está el acceso a la clase, pueden ingresar directamente desde acá. También tenemos el foro de participación que en las semanas anteriores varios de ustedes ya han participado. Les agradezco porque son muy enriquecedores algunos de los comentarios o preguntas que nos comparten. Y después tenemos el material de la tercera lección. Ya que están subidos los dos archivos en PDF, que serían la presentación de primera parte y segunda parte de los contenidos del día de hoy. Lo que harían falta son precisamente los videos, las grabaciones, tanto de la primera, de la segunda parte, como del trabajo grupal que vamos a hacer. Y está la tarea. La tarea, como ya ustedes saben, está referida también al tema del conflicto por el uso de agua subterránea en Sardinal. Entonces, hay un nuevo video sobre, sobre este conflicto que corresponde al periodo de los años 2015 a 2019. En este periodo, precisamente, se dan avances significativos en reducir el conflicto gracias a la implementación de diferentes estrategias de participación. Y varias de ellas se citan, digamos, en el video. Entonces calza muy bien con el tema que estamos desarrollando el día de hoy. La tarea incluye 3 preguntas sobre este video. Entonces también ustedes se van nuevamente acá donde dice tarea, ven el video y responden a esta pregunta. Aquí hay 4 opciones. Una vez que ustedes escogen la opción de su preferencia, la que ustedes consideran que es la correcta, no se les olvide dar aquí en guardar mi elección. ¿Ok? Entonces ustedes al darle guardar mi elección, por ejemplo, yo escoger esta, guardar mi elección, ya en el sistema está registrada su respuesta, ¿verdad? Y entonces aquí simplemente pasan a tarea pregunta 2. Ahí escogen su selección, le dan guardar mi elección, ¿verdad? Ya ahí está guardada y pasan a la pregunta 3. Igual escogen su elección, le dan guardar la respuesta y hasta ahí, ¿verdad? Yo como docente puedo observar las respuestas, ¿verdad? Entonces tengo que una persona respondió esta y otra esta.
y así voy a ver las diferentes respuestas de ustedes. Entonces, para que tengan claridad de lo que tienen que hacer en la tarea. Okay. Ya hay más personas acá que estoy terminando de admitir para iniciar la presentación. Vamos a ver. Vamos a darle a admitir a estas últimas 6 personas. Y voy a compartir ahora la presentación para comenzar a hablar al respecto. Algunas personas tienen problemas con el acceso de internet posiblemente, y entonces entran y salen de la reunión, ¿verdad? Esos son cosas, digamos, inevitables, ¿verdad? Que pasan a veces y no se preocupen por si les ha pasado o les pasará, ¿verdad? Porque aquí veo que hay algunas personas que están en esa situación, que entran y vuelven a entrar después. Bueno, como les decía, precisamente de los estilos de participación. Perdón, pero aquí no me está poniendo, ahí está, la pantalla completa. Bueno, la participación es uno de los pilares de la gestión integrada del recurso hídrico. Recordarán ustedes que lo que promueve la gestión integrada del recurso hídrico es el mejoramiento de la calidad de la vida, ¿verdad? Desde las esferas económica, ambiental y social, por medio de un proceso. En ese proceso se basa, digamos que en 3 grandes ejes o pilares. Uno de ellos es precisamente el eje de roles institucionales. En ese eje de roles institucionales está incluida la participación precisamente para la toma de decisiones. Pero vamos a ver que hay diferentes estilos de participación. Y para poder llegar a la participación efectiva en la toma de decisiones, necesitamos desarrollar también capacidades. Y estas capacidades están en el eje de instrumentos de gestión. Y entonces nos encontramos con esta figura. Dice participación de actores, ¿verdad? Cuando hago referencia a los actores son, me refiero a todas las involucrados en el proceso, en este caso en el proceso de uso, aprovechamiento del recurso hídrico de una localidad, de una cuenca, de un acuífero en particular. Recordemos lo que decíamos en la primera clase, que todos, al final de cuentas, somos usuarios, todos requerimos el agua para diferentes cosas, ya sea simplemente para beber, para nuestras actividades diarias en nuestra casa, o para actividades productivas que la requerimos también, ¿verdad? La naturaleza, lógicamente, es un usuario más del agua y hay que respetar, digamos, también la cantidad requerida por ella para asegurar, digamos, el funcionamiento de los diversos ecosistemas. Y entonces tiene que haber alguien también que defienda la naturaleza, ¿verdad? O que se ponga en el rol de proteger la naturaleza. Muchos de los cuerpos normativos en nuestros países incluyen precisamente las necesidades de la naturaleza, ¿verdad?
Quizá en algunos casos se requiera mayor eh, eh, representación, ¿verdad? Pero en muchos de ellos están incluidos. Esta participación, ¿verdad? Como observamos en la pantalla, hay como una alternancia en las figuras de hombres y mujeres, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que procuramos también es esa participación igualitaria entre los diferentes usuarios. Y lo veíamos también en la primera clase, el papel importante que juega la mujer en la provisión y en el cuidado del recurso hídrico, pero que en algunos contextos, que depende mucho de las situaciones socioeconómicas y culturales de nuestros países y de las regiones a nivel planetario, eh, existe una desigualdad en el papel de la mujer, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar esa igualdad de género en la gestión del recurso hídrico, pero también en función de lo que conversábamos anteriormente, la equidad del género, ¿verdad? Y entonces, no solamente la equidad en general, ¿verdad? Para la gestión del recurso hídrico. Por eso es que acá tenemos también dos personas adultas mayores. Y algunos de estos dibujos pues representan también a la juventud y a la niñez, ¿verdad? Por lo menos la juventud y los adultos mayores algunas veces también quedan excluidos o relegados en las tomas de decisiones y son otros grupos los que se dedican a tomar esas decisiones, ¿verdad? Y ya sea por la experiencia que pueden tener los adultos mayores o por las nuevas ideas y las expectativas y las necesidades a futuro que tengan la juventud, estos grupos también son importantes que puedan participar en los procesos de toma de decisión. ¿Ok? Entonces, aquí en esta imagen, perdón, en esta imagen tenemos un adulto mayor, precisamente sobre la tilde de la O, desplazado, ¿verdad? En el sentido de que también hay que darle oportunidad a los diferentes grupos y en el sentido de buscar precisamente esa equidad, no solamente de género, sino equidad en todos los aspectos necesarios para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, como les decía, la participación se convierte en un componente fundamental para hacer efectivas las necesidades de la sociedad civil en general, así como para plasmar los compromisos, los deberes, las necesidades, los derechos también para la conservación y el uso racional del agua. Tal vez antes de pasar a esa lámina, hablemos también de que cuando podemos integrar a diferentes actores precisamente en la toma de decisiones, hay una serie de beneficios que se generan precisamente por esa participación. ¿Verdad? Por ejemplo, lleva a la toma de decisiones informadas, porque estos grupos con frecuencia poseen mucha información que puede beneficiar la misma gestión, ¿verdad? Estos actores son usuarios del agua, son personas interesadas en el recurso de una comunidad particular. ¿Quién es mejor que ellos que conocen las necesidades o la disponibilidad o las diversas situaciones que se presentan en esa comunidad para brindar esa información, ¿verdad? Y que el proceso que se vaya a establecer sea
esté, digamos, adaptado a las necesidades propias de esa región. También, otro de los beneficios en la participación de los actores es que los grupos de interés, ¿verdad? Todos estos actores que participan, son los más beneficiados o afectados precisamente por las estrategias de gestión que se desarrollen en el lugar. Y por lo tanto, son los más interesados también en que se prioricen las acciones más apropiadas para esa región, ya sea para el acuífero, como en el caso de Sardinal, o para la cuenca, o para un área, digamos, arbitraria, ¿verdad? Que puede ser una división política como un cantón, una provincia o un país en general. Ahora, algo muy importante es que cuando hay procesos de participación, pues no todos van a estar de acuerdo, pero lo que se pretende es buscar consensos de mayoría, ¿verdad? Entonces, estos consensos, sobre todo en las primeras etapas de los diversos proyectos de desarrollo, como en el caso que estamos analizando con las tareas del acueducto de Sardinal, si en Sardinal se hubiera dado una participación desde el inicio, se pudo haber reducido quizá la amplitud del conflicto, ¿verdad? Favoreciendo la implementación y el desarrollo de esa actividad. Como ustedes recordarán, ese conflicto comienza en el año 2006 y es hasta el año 2019, prácticamente 13 años después, que el acueducto comienza a funcionar, ¿verdad? A distribuir agua. ¿Cuánto tiempo se pudo haber ahorrado? ¿Cuántos recursos económicos? ¿Cuánta problemas, digamos, sociales, de pérdida de confianza institucional, ¿verdad? Se pudo haber ahorrado si se hubiera comenzado con un proceso desde el principio, pues realmente participativo, ¿verdad? Con la comunidad. Y algo importante es que cuando se dan estos procesos de participación, al final de cuentas se crean alianzas o se crean grupos que permiten mejorar la confianza, ¿verdad? Y ese es un tema fundamental. En el caso de Sardinal, por ejemplo, eh, el conflicto fue incrementando a lo largo del tiempo precisamente porque un sector de los actores sociales de la comunidad desconfiaban y desconfían aún de las instituciones del Estado, ¿verdad? Ocurrió una pérdida de confianza en las instituciones del Estado y eso es muy grave, ¿verdad? En el sentido de que se supone que el Estado, en el caso de Costa Rica, un Estado que pretende ser solidario, tiene que tener o tomar las mejores decisiones para todos, ¿verdad? Pero si hay pérdida de confianza en las instituciones del Estado, pues eso incrementa lógicamente el conflicto. Ok, y entonces, ¿cómo podemos participar? Hay diferentes estilos de participación y esto se puede ampliar dependiendo del grado de detalle que le queramos dar, ¿verdad? Lógicamente, aquí yo presento 5 de esos estilos que son, digamos, los que generalmente ocurren y que se pueden ejemplificar perfectamente en diferentes casos o situaciones en Sardinal. Tenemos la primera, que es la participación pasiva, ¿verdad? Entonces, hay un grupo de vecinos, se reúnen y llega, por ejemplo, las instituciones del Estado a Sardinal y les brindan una información sobre lo que ya esas instituciones han decidido, ¿verdad? En el caso de Sardinal ni siquiera eso ocurrió. La comunidad se enteró por casualidad
porque vieron que estaban enterrando la tubería para el acueducto. Y entonces, la misma comunidad comenzó a cuestionar, a preguntar, a averiguar qué era lo que estaba pasando, para qué eran esas tuberías, ¿verdad? Ni siquiera hubo ese acercamiento de las instituciones del Estado con la comunidad. Pero en la eventualidad de que hubiera pasado así, digamos, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que era quien estaba construyendo el acueducto en ese momento, debió haber llegado, si hubiera llegado a la comunidad, llega y les informa que van a hacer un nuevo acueducto que lleva agua desde Sardinal, el pueblo de Sardinal, el acuífero de Sardinal, hasta las comunidades costeras del distrito de Sardinal, ¿verdad? Que se denominan Playas del Coco y Ocotal. Ya esa es una decisión tomada, ¿verdad? Por la institución. Lo que está haciendo la institución es comunicarla al pueblo o a los líderes comunales, ¿verdad? Y entonces ahí la participación del pueblo es completamente pasiva. Ellos no pueden hacer nada al respecto porque ya es una decisión tomada, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ese es un estilo de participación que es de los menos recomendados, lógicamente. Tenemos otro que tampoco he recomendado, porque precisamente no se crean estos beneficios que hablábamos hace un momento, que es la consulta. Usando el mismo ejemplo, Sardinal, ¿verdad? Como ya ustedes han visto al menos 2 videos de Sardinal, pues ya se ubican un poquito en qué es lo que ocurrió ahí. Si las instituciones del Estado llegan a Sardinal, por ejemplo, con una encuesta de si están de acuerdo en que se realice o no el acueducto para llevar agua desde el acuífero de Sardinal hasta Playas del Coco y Ocotal, pues existe, digamos, en esa encuesta, en esa consulta, la opción de marcar de sí o no. Posiblemente los que se van a beneficiar del agua van a marcar que sí. Y la comunidad de Sardinal, quienes ya habían se habían, digamos, pronunciado previamente en contra del acueducto, pues ellos van a marcar que no. Ahora simplemente es una consulta. Igual la posición o sí, las opiniones de las personas consultadas, pues no son vinculantes, ¿verdad? Para la institución. Y no van a modificar, digamos, la decisión que ya tiene la institución, ¿verdad? Ya la institución definió que va a ser el acueducto, que hay un porcentaje que está de acuerdo y otro que no. Si acaso, dependiendo de esos porcentajes, la institución podría establecer algunos mecanismos para actuar y disminuir, digamos, ese porcentaje que está en contra de la construcción del acueducto, ¿verdad? Pero ya es una decisión tomada. Entonces, tampoco esta es un estilo de participación real o efectiva. Por otro lado, podemos tener un estilo de participación, como dice ahí en la pantalla, de incentivos. Dice que la participación depende de los incentivos que se brinden, ¿verdad? Como ejemplo, alimentación, dinero, prestigio, y que generalmente no construye procesos. ¿Por qué? Porque esa participación se da mientras existan esos incentivos. Por ejemplo, el caso de Sardinal. Se convoca al pueblo a un proceso de capacitación de varios días para explicarles en qué consiste el acueducto. Y entonces, en la mañana, les dan desayuno, les dan almuerzo a mediodía y café a media tarde. Digamos que ese es parte del incentivo. Entonces, existirán algunas personas que van a esa capacitación de varios días porque les interesa conocer realmente en qué consiste
el proyecto que van a desarrollar ahí. Otras personas van porque, por el incentivo que les dan, ¿verdad? La alimentación. Y otras posiblemente van por ambas cosas, ¿verdad? Entonces, termina la capacitación, dejan de dar el incentivo y después ese grupo de personas que estuvo capacitada, ¿verdad? En teoría, por lo menos esos días, ahí termina su participación, ¿verdad? No forman realmente un proceso para la toma de decisiones de cómo va a ser ese producto. ¿Ok? Después llegamos a lo que en la pantalla aparece como estilo de participación interactiva o efectiva, ¿verdad? Dice que las personas participan en el análisis conjunto. Se requiere formación de capacidades. Hay múltiples puntos de vista y contribuye a un proceso prolongado en el tiempo. Esto sería, digamos, lo óptimo, lo deseable. Sin embargo, es muy complejo poder llegar a este tipo de participación, ¿verdad? Precisamente porque es un proceso prolongado en el tiempo que requiere la formación de capacidades. En el caso de Sardinal, parte de entender el conflicto, ¿verdad?, que se genera en Sardinal es entender lo que es el acuífero. ¿Por qué? Porque precisamente el acuífero es el cuerpo que está brindando el agua que va a ser aprovechada y trasladada por la infraestructura que es el acueducto, ¿verdad? Y entonces, para que esa participación comunal sea efectiva, la gente tiene que entender que es un acuífero, entender las condiciones del acuífero sardinal, ¿verdad? Entender cómo llega el agua a almacenarse en el acuífero sardinal, cómo a partir de estudios técnicos se puede determinar cuánta agua hay y cuánta agua alcanza en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso no se logra con una charla, simplemente, sino que se requiere de todo un proceso, ¿verdad? Y eso es precisamente la gran limitante de este estilo de participación efectiva. Si no se da ese proceso, esa participación no va a ser efectiva. ¿Por qué no va a ser efectiva? Porque los diferentes actores que participan no tienen el criterio suficiente para tomar decisiones. No tienen el criterio suficiente para cuestionar lo que dice un informe de una de estas instituciones del Estado, por ejemplo. Y más bien puede generar o incrementar el conflicto precisamente por rumores o por malos entendidos. En el caso de Sardinal, un ejemplo muy concreto que pasó. Recordarán ustedes que Sardinal es un distrito del cantón de Carrillo. Ese distrito incluye zona costera y también el pueblo de Sardinal, que está tierra adentro, unos 10, 14 kilómetros de distancia de la costa. En este sector del pueblo de Sardinal, tierra adentro, es precisamente donde está el acuífero de Sardinal. Pero ¿qué pasa en la costa? En la costa hay otros acuíferos. En el Coco, Ocotal y otras regiones de Sardinal, de las zonas costeras de Sardinal, hay otros acuíferos. Esos acuíferos en cierto momento se comenzaron a contaminar con agua de mar. Precisamente porque ocurrió un régimen incontrolado de explotación de agua en los pozos de esos acuíferos.
Entonces el agua de mar, por una situación, digamos, hidráulica que puede ocurrir en los acuíferos que están en contacto con el mar, se da un proceso de intrusión salina que se denomina. Y entonces, a partir de cierto momento, surgió como un tema de preocupación y de justificación de la oposición al acueducto, de que en Sardinal, haciendo referencia al acuífero, ¿verdad? Y en el pueblo que está a 14, 10 o 14 kilómetros de distancia de la costa, también iba a ocurrir la salinización del agua. Y entonces se iban a quedar todos sin agua para abastecimiento, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Porque no se da una comunicación efectiva, porque no se ha dado un proceso donde la gente entienda cuándo se puede dar el proceso de intrusión salina, por qué se dio en los acuíferos costeros que están en el distrito de Sardinal y por qué no se va a dar en el acuífero propiamente de Sardinal, ¿verdad? Y eso no es simplemente darle una charla de 2 horas. Eso requiere todo un proceso, ¿verdad? Y entonces, como ven, es importante poder crear ese proceso. Pero ese proceso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere recursos económicos también para dar todo, todo lo necesario. ¿Ok? Y entonces, por eso es tan importante poder iniciar desde las primeras etapas con esta participación, ¿verdad? Comenzando por informar en qué consiste lo que se va a hacer y en formar para que las personas de la comunidad y sobre todo los representantes que van a tomar decisiones por esa comunidad tengan el criterio suficiente para tomar la mejor decisión, ¿verdad? Y después podemos tener otro estilo de participación que se llama automovilización. Dice que la iniciativa la toman las comunidades, independientemente de la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sardinal, nuevamente, les decía que uno de los temas fundamentales es conocer el acuífero y conocer cuánta agua puede dar ese acuífero para ver si va a haber afectación por el acueducto. Quizá la gente de la comunidad no tenga las herramientas técnicas necesarias para poder entender esos informes que les envía las instituciones del Estado. Pero ellos de forma, por iniciativa propia, pueden buscar otros entes imparciales o externos, digamos, a las instituciones que están participando ahí, para que les ayuden a entender esa información, por ejemplo. En el caso de Sardinal pasó que las comunidades acudieron a la Defensoría de los Habitantes, que es una dependencia, digamos, que, bueno, existe en diferentes países de la región, ¿verdad? Y tiene más o menos las mismas funciones, ¿verdad? Es velar por los derechos de todos los habitantes. Y entonces, esta Defensoría de los Habitantes, por ser un tema tan específico, ¿verdad? Pues buscó ayuda de la academia. Y entonces desde la academia se brindaron, digamos, los criterios técnicos que apoyaron el papel de la Defensoría de los Habitantes. Eso es automovilización, por ejemplo. Otro tipo de automovilización que se podría dar, que no es recomendable, pero que sí pasó también en Sardinal, que precisamente por esa falta de acercamiento de las instituciones del Estado, la comunidad trató de forma errónea, ¿verdad? Generar presión, bloqueando calles, secuestrando
o limitando, digamos, el libre acceso de personas en diferentes periodos, ¿verdad? Por lo menos en 2 ocasiones, por algunas horas, ¿verdad? No fue mucho tiempo, pero aún así es es un acto jurídico es un acto que va contra las libertades fundamentales de las personas, ¿verdad? En algún momento esos enfrentamientos que se dieron crecieron tanto, perdón, que generó la presencia de cuerpos policiales, lanzamiento de gases, ¿verdad? Para dispersar ahí a la manifestación. Hubo en algún momento personas que fueron golpeadas, vehículos institucionales sobre todo, golpeados, se les quebraron en algún momento los vidrios, ¿verdad? De los carros. Eso también es una automovilización. Lo que pasa es que es el tipo de movilización comunal que no queremos que se dé, ¿verdad? Obviamente. Pero en el caso de Sardinal también ocurrió eso. Y si, como les dije el otro día, si ustedes buscan en internet conflicto por el agua en Sardinal, generalmente en muchos de los videos salen esas escenas, ¿verdad? De los disturbios, ¿verdad? Sin embargo, el conflicto es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué más. Ahora, ¿quiénes tienen que participar en la toma de decisiones? Pues, como lo decía anteriormente, todos los usuarios tenemos que participar en la toma de decisiones. Esta imagen que está ahí la uso siempre precisamente para mostrar un par de detalles. Esta imagen la tomé de la unidad hidrológica del Guadalquivir, en España. Y precisamente representa que en cada silla hay diferentes actores. Organismos de cuenca, la administración central, gobierno local, entidades locales, organizaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de participación, hay un grave error en la imagen, y es precisamente la forma de la mesa. La forma de la mesa es rectangular y tiene 2 cabeceras, ¿verdad? Lo observan acá. En una está sentada los organismos de cuenca, en otra las organizaciones profesionales. ¿Quién se sienta en la cabecera de la mesa? Generalmente la persona de mayor autoridad. En este caso, un organismo, una organización. En los procesos de participación, tenemos que procurar que todos los actores estén en igualdad de condiciones. Y entonces por eso es que es tan frecuente la utilización de mesas redondas o mesas completamente cuadradas, ¿verdad? No rectangulares como esta, para que todos los participantes estén en igualdad de condiciones. ¿Ok? Y entonces, en un conflicto como Sardinal, donde hay una cantidad de personas que participan, pues no pueden estar todos, obviamente, sentados en la discusión. Tienen que definirse representantes de los diferentes sectores. Desde el punto de vista social, en Sardinal hay al menos 15 sectores diferentes, que, como van a ver en el video que les subí esta semana para la tarea, se les ha dado, a partir del año 2008, la participación a todos esos sectores que quisieron participar, ¿verdad? De esos 15 sectores, por lo menos hay 3 que quedaron fuera de las mesas de discusión por voluntad propia de ellos, ¿verdad? Entonces ya ahí es otro tema, ¿verdad? Y entonces, en la mesa de discusión, para la toma de decisiones, como les decía anteriormente, lo ideal es que exista la capacidad de todos los participantes para poder
comprender realmente de lo que se habla, para poder cuestionar lo que se presenta y para poder tomar la mejor decisión de una forma objetiva, ¿verdad? Y entonces, generalmente, ¿quiénes están participando? La administración central. ¿Quiénes pueden ser? Las instituciones del Estado. En este caso puede ser el AIA, la Dirección de Aguas del MINAE, el SENARA, ¿verdad? Que son instituciones que ya ustedes han escuchado en los videos, sobre todo en el segundo y en el tercero. El gobierno local. Aquí en Costa Rica se denominan municipalidades, ¿verdad? Y entonces, el alcalde, por ejemplo, del Cantón de Carrillo, fue un actor muy activo en pro de la construcción del acueducto, ¿verdad? Y entonces, él tiene una posición ya muy marcada, ¿verdad? Y participa en esas mesas de discusión. Las entidades locales, ¿quiénes pueden ser? Estos grupos organizados, ¿verdad? Entonces, si hay diferentes grupos organizados, pueden tener sus representantes. Pueden ser las asociaciones de desarrollo, como las que están participando en Sardinal, las asociaciones de administradoras de acueductos, como las que están participando en Sardinal. Otro tipo de entidades locales, como las diferentes denominaciones religiosas que han jugado un papel importante también en el conflicto en Sardinal, tanto al principio y sobre todo a partir del año 2016, 17 quizá, donde incluso desde los púlpitos de las diferentes iglesias habían manifestaciones a favor o en contra de la construcción del acueducto, ¿verdad? En Sardinal, por muchos años no se ha hablado más que otra cosa que el acueducto de Sardinal, ¿verdad? Tanto así que en los cultos religiosos era tema, digamos, de discusión en la homilía o en el servicio religioso que se realizaba en ciertos momentos. Organizaciones profesionales también, pueden ser los colegios profesionales, organizaciones de usuarios, los que van a aprovechar el recurso, ¿verdad? Entonces, en el caso de Sardinal, ¿quiénes aprovechan el recurso? Los desarrolladores turísticos, ¿verdad? Entonces, tienen que tener también una voz ahí en esa mesa. Los ganaderos que requieren el agua también, los agricultores que requieren el agua también. En Sardinal hay una agricultura extensiva en algún sector de monocultivo tipo melón, ¿verdad? Entonces esa empresa en particular pues también es una usuaria importante del recurso y tiene que estar también en esa mesa de decisión. Las cámaras empresariales también, sobre todo la de turismo, la de agricultura, ¿verdad? Que les decía, también están representadas en Sardinal en el proceso, digamos, que se está llevando desde el año 2018 para acá. Y también las organizaciones ambientalistas o medioambientales que estén, digamos, en el área de influencia del proyecto, en este caso del acueducto o del distrito de Sardinal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces los intereses de cada uno de estos grupos o de estos representantes pueden ser o pueden ser, les digo que podrían ser no coincidentes conmigo o con mi interés particular, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que cada uno de estos grupos pues va a llegar a defender una posición particular. El interés que representa es un interés válido para ese grupo particular. No necesariamente yo lo voy a compartir, ¿verdad? Por ejemplo, que no se puede extraer agua en el acuífero Sardinal porque hay que protegerlo, ¿verdad? Esa es una posición completamente, digamos, extremista.
Otra posición puede ser que ya se ha invertido mucho dinero económico y se han pasado muchos años esperando que funcione el acueducto y que necesitan que extraer el agua del acuífero para construir desarrollos turísticos que van a beneficiar el desarrollo económico de la zona costera sardinal. Esa es otra posición, digamos, extremista del otro lado, ¿verdad? Habrán otros grupos que están intermedios. Para que estos procesos de participación y de mesas de diálogo, ¿verdad? Y de toma de decisiones realmente se puedan dar, tiene que imperar el respeto, ¿verdad? Si no hay respeto por la posición de los diferentes participantes, pues esto no se va a dar. No se va a dar una participación, no se va a dar un diálogo, no se va a poder llegar a tomar decisiones, ¿verdad? Y más bien lo que se va a generar es incrementar el conflicto, ¿verdad? Porque un grupo sectorial de cualquiera de estas personas o grupos que están sentados en esa mesa, por ejemplo, se puede retirar del proceso de negociación. Y cuando se retira, pues va a salir diciendo que tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Obviamente desacreditando el proceso que se está dando ahí. Y eso pues obviamente viene a restarle validez a las decisiones que después se lleguen a tomar en esos procesos de participación y eso va a ser un círculo vicioso y nunca vamos a terminar de ese conflicto que existe en ese caso particular, ¿verdad? Entonces, por eso es que el respeto es fundamental. Lógicamente, cada una de las personas representantes de estos grupos, pues tiene su personalidad. Y habrán personas que son muy centradas, muy tranquilas, otras que son muy explosivas, que quizás simplemente porque acostumbran a hablar con cierto tono de voz, generan cierta percepción de que están enojadas o de que están en contra, ¿verdad? De todo. Y entonces tiene que haber también cierto grado de sensibilidad para comunicarse en estos procesos. Hay que tratar de ser lo más asertivo posible. Sin embargo, no siempre es factible, ¿verdad? Porque hay muchos, pueden haber muchos actores y cada actor pues puede tener su personalidad. Y entonces, ¿cómo tratar precisamente con tantas cosas, digamos, en contra que podríamos tener en los procesos de participación? Precisamente con las tres opciones que aparecen ahí. La construcción conjunta del conocimiento. Dice, la información y el conocimiento se generan mejor si se construyen de manera colectiva, sobre todo si queremos darle continuidad en el tiempo, ¿verdad? Sostenibilidad que se denomina. Dice que se deben fomentar espacios donde todas las personas participen, donde todas las personas participantes sientan confianza y cuenten con oportunidad de aportar sus ideas, conocimientos, experiencias, dudas y recomendaciones, ¿verdad? El hecho de que en una mesa de estas de participación estén sentados diferentes actores sociales, pues hay que darle la oportunidad a todos los actores sociales en igualdad de condiciones para que expresen su posición al respecto. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora, otro tema es que toda participación es importante. Entonces, en un proceso como estos, podemos tener profesionales de ciertas áreas, digamos de administración, otros profesionales del área de derecho, otros del área de ingeniería, otros de educación, por ejemplo, muchos representantes de las escuelas pueden estar participando, otros desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Les decía que los sacerdotes o
pastores de diferentes denominaciones estuvieron o ejercieron un papel importante. Pueden haber agricultores, peones de construcción, amas de casa, diferentes, ¿verdad? Diferentes personas con diferentes realidades, diferentes visiones económicas, sociales, políticas, ¿verdad? En Sardinal no se dice mucho, pero ocurrió también un trasfondo político, ¿verdad? Algunos de los miembros pertenecían a un partido político en particular, ¿verdad? Y entonces ese partido trató de tomar el conflicto sardinal como su forma de darse a conocer y de defender, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad? Entonces ahí había también un tema que venía a incrementar la complejidad de la situación, ¿verdad? Y entonces es importante entender que todos esos elementos tienen que formar parte de este proceso de participación, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, toda participación es importante y suma. La información y el conocimiento brindado por cualquier participante se debe tomar en cuenta en un marco de respeto y confianza para participar, independientemente del grado académico o rango institucional o laboral. Toda opinión es importante, pues refleja una idea sobre el tema en cuestión. Lo que pasa es que muchas veces estamos en reuniones de este tipo y alguien levanta la mano ahí tímidamente y comienza su participación diciendo generalmente, disculpe por lo que voy a preguntar, puede sonar muy tonto, pero, y realiza la pregunta, ¿verdad? Entonces el hecho de que esa persona comience disculpándose, quizá porque no comprendió lo que se estaba diciendo, ya sea por el lenguaje, ¿verdad? Que es el otro tema aquí que se comenta, o específicamente por la temática, digamos, que se desarrolla, o por su propio, digamos, nivel académico. Entonces, no permite, digamos, que se siente, digamos, a gusto esa persona, ¿verdad? Y más bien, las otras miembros de ese proceso de participación lo que tienen que hacer es precisamente brindarle mayor importancia a esa persona para que pueda llegar a comprender lo que está en discusión, ¿verdad? Y el siguiente punto es sumamente importante. Aquí en este curso, la mayoría de los participantes son universitarios que están llevando carreras afines al tema de agua o que ya han concluido su formación en diferentes temas, ¿verdad? Como les decía, tenemos personas en el ámbito del derecho, otras en el ámbito de la arquitectura, de la ingeniería, de la formación docente, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes formaciones. Algo importantísimo es el lenguaje más sencillo que podamos utilizar. Los que trabajamos en la universidad, los que todavía estamos estudiando, precisamente por el proceso, digamos, formativo en el cual hemos estado inmersos, generalmente adquirimos un lenguaje particular, ¿verdad? Entonces hablamos entre nuestros compañeros o nuestros colegas y nos entendemos perfectamente. Pero muchas veces perdemos perspectiva y creemos que lo que nosotros estamos diciendo todos nos están entendiendo. Y eso no es así. Imagínense que yo comience aquí a decirles, el acuífero de Sardinal es un acuífero continental, tipo aluvional, con una capacidad de almacenamiento de tanto, una permeabilidad hidráulica de tanto, un gradiente hidráulico de tanto, ¿verdad? Por ejemplo, esos conceptos, aunque ya algunos se los he comentado en qué consisten en los videos,
Si yo comienzo una presentación así ante ustedes, la primera vez que los veo, pues estoy seguro que la mayoría no va a entender, ¿verdad? Si yo continúo diciendo que el balance hídrico indica que la recarga potencial del agua es de tanto y que esa recarga potencial se obtuvo a partir de la metodología Chosinski, que evalúa las características del suelo, incluyendo la capacidad de campo, el punto de marchitez, la profundidad de las raíces, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está hablando ese señor, verdad? Muchos de esos términos no sé qué está diciendo, ¿verdad? Y eso tiende a pasar precisamente en los procesos de participación. El lenguaje es sumamente importante para podernos comunicar, ¿verdad? La comunicación depende no solo del lenguaje empleado, sino del receptor y del emisor, ¿cierto? Entonces tenemos que adaptar nuestro lenguaje en función de el espacio donde estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá en la pantalla? Considerando que las y los participantes provienen posiblemente de diversos contextos socioeducativos y socioculturales, es fundamental que todas las personas comprendan los conceptos para que los resultados obtenidos sean válidos, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario utilizar el lenguaje más sencillo posible. Yo a mis estudiantes de licenciatura, cuando les eh, dejo, digamos, algunas asignaciones de trabajar precisamente con comunidades, les digo que se imaginen que están hablando con su mamá o con su abuelita y que la forma en la cual les van a explicar a esas comunidades es como si les explicaran a su mamá o a su abuelita, ¿verdad? Entonces yo estoy seguro que cada uno de nosotros tratará de ver la forma más sencilla de poder hablar con su mamá o con su abuelita, ¿verdad? Entonces, sin perder, digamos, eh, la rigurosidad, digamos, técnica o científica que tenga que tener los datos o la información que vamos a dar, tenemos que aprender a traducir muchos de nuestros conocimientos para que otras personas los puedan asimilar también, ¿verdad? Y entonces, justo a tiempo, llegamos al trabajo en grupos. Voy a hacer lo siguiente.